En aquella ocasión se acercaron unos fariseos a decirle: márchate de aquí porque Herodes quiere matarte. Él contestó: vayan a decirle a ese zorro: hoy y mañana seguiré curando y echando demonios, y al tercer día soy consumado. Pero hoy y mañana y pasado tengo que caminar, porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus pollitos bajo sus alas? Pero no has querido. Pues bien, su casa se les quedará vacía. Les digo que no me volverán a ver hasta el día que exclamen: bendito el que viene en el nombre del Señor. Palabra del Señor. Que por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Ven, Espíritu Santo, a través del corazón inmaculado de tu amadísima esposa, la Santísima y la Purísima Virgen María. Amén. Sean tan amables de tomar asiento, por favor, mis hermanos y mis hermanas. Qué encuentro tan hermoso el que nos ha regalado el Señor en este día como servidores. Este lugar también está muy bonito para llenarlo de almas sedientas del Señor y predicar aquí un excelente retiro. Qué hermoso, mis hermanos y mis hermanas. Hoy nos hemos reunido como servidores y el Señor nos ha tenido unos regalos muy grandes. Yo siempre lo digo, si nosotros buscáramos unas lecturas más adecuadas para poder compartir con las personas, no podríamos encontrar las lecturas más adecuadas que nos da la misma liturgia de la Iglesia Católica en cada Eucaristía. Vea que Dios es tan lindo que la oración colecta, no sé si ustedes, hermanos y hermanas, la escucharon con atención, es una oración para los servidores que ojalá la tuviésemos por escrito y la predicáramos, hermanos. ¿Qué es la oración colecta? Vea, si usted quiere saber cuál es el resumen de lo que se va a celebrar en la Santa Eucaristía, el misterio que nosotros celebramos, escuche la oración colecta. La oración colecta es un resumen de lo que se va a vivir en la Santa Eucaristía. Y vean lo que nos dice a nosotros la oración colecta de este día. Oh Dios, que enseñaste a los ministros de tu iglesia a servir a los hermanos y no a ser servidos. Digan conmigo, a servir y no a ser servidos. Otra vez, a servir y a no a ser servidos. Escúcheme muy bien. A servir y no a ser servidos. Concédeles disponibilidad para la acción. Un servidor siempre tiene que estar disponible. Ay, que esto es tan hermoso. Hermano, si usted es un servidor y lo llaman, venga a servir y usted, ay, estoy ocupado. Ay, que mi suegra vino a visitarme, le envío una oración de liberación. Disponibilidad para la acción. Mansedumbre para el ministerio. Mansedumbre, tenemos que ser, menso no, madre, tenemos que ser mansos. ¿Qué dijo Jesús en San Mateo capítulo 11, versículo 28? Vengan a mí los que están cansados y sobrecargados, que yo los haré descansar. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Esto es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos mansos y humildes de corazón. Vean, disponibles para servir, pero mansos para el servicio. Qué difícil. Bueno, seguimos leyendo y ya profundizamos un poco. Vean lo que dice. Mansedumbre en su ministerio y perseverancia. perseverancia en la oración.
Tres aspectos interesantes para los servidores. Primero, disponibilidad. Segundo, mansedumbre. Y tercero, oración. Ojalá que como servidor escucháramos esta oración o la dijéramos todos los días. Señor, dame disponibilidad para servirle a tu pueblo, para la acción, mansedumbre y oración. Qué difícil y qué feo es cuando nosotros como servidores no estamos disponibles, hermanos, para servir. Vea que hoy mi hermana Blanca, que llega de pronto hoy o mañana aquí a México y se va a unir a nosotros el fin de semana, me contaba que una señora llorando la llamó. Le dice, ay hermanita, estoy tan triste porque llamé a X o Y sacerdote y le dije, padre, por favor confiéseme. Y el padre le dijo, yo no la puedo confesar porque no tengo tiempo. Y entonces le dice, padre, entonces si no me quiere confesar, al menos escúcheme, padre. ¿Y sabe qué le respondió este bendito hermano mío en el ministerio, que bendiga donde quiera que se encuentre? Es que usted cree que es la única que tiene problemas en la vida, y le colgó. Esa señora me decía, estoy dolida con la iglesia, estoy dolida con el sacerdote, porque yo necesito que me confiese, y me niega la confesión. Yo decía, qué terrible es cuando como ministros, como servidores, no estamos disponibles para servir, hermano. Vea que lo primero que un servidor necesita tener si va a entrar en el servicio es disponibilidad, no tiempo. Porque todos estamos ocupados. ¿O es que usted cree que somos unos desocupados? Bueno, para nada, que no sabemos qué hacer y entonces buscamos. No, estamos ocupados. Hoy una señora me escribía a mí al WhatsApp, padre Bernardo, le escribí hace 3 días, yo le decía, madrecita, perdóneme que llevo 3 días sin parar, orando y orando y orando, pero aquí estoy para atenderla, así sean 5 minuticos, madrecito, mensajito, le envío, porque necesito estar dispuesto, disponible, para cuando las almitas lo necesiten. Y ustedes como servidores, hermanos y hermanas, tienen que aprender esto, tienen que estar disponibles para el servicio. Cuando a mí me estaban formando como seminarista, el diácono Guillermo González, en paz descanse, diácono permanente, me decía, vea Bernardo, cuando usted se pare en el altar al servir, sepa bien ubicar las manos, porque la gente todo lo nota, todo lo detalla, de todo se da cuenta. Y entonces si usted está sirviendo en el altar y usted cruza las manos, se rasca la cabeza, bostece, se le ve el color de las medias, una cosa terrible, dice, la gente lo nota. Cuando usted vaya a servir, tenga las manitos así, me decía el diácono. Esto significa agilidad para el servicio, disponibilidad. Si usted cruza las manos, eso significa que usted no está disponible para servir. Entonces nosotros como servidores necesitamos estar, ¿cuándo? ¿Cómo? Disponible. Qué bonito ustedes que han venido a este lugar. Una hermanita me decía, padre, me perdí casi por 2 horas buscando ese lugar tan bonito, tan privilegiado, tan hermoso, ¿cierto? Casi 2 horas, padre, casi no llego. Los hermanitos de Boston también vienen viajando hace como 3, 4 horas para la gloria del Señor. Y así muchos de nosotros, yo también vengo viajando. En la mañana hicimos una oración de liberación por un hermanito, después fuimos a hacer otras oraciones por otros hermanitos y sin descansarnos venimos inmediatamente para acá a servirle a todos y cada uno de ustedes porque necesitamos tener disponibilidad. Y es que es tan hermosa esta oración. Pero segundo, como servidores tenemos que tener mansedumbre. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Qué feo es cuando uno de servidor se vuelve orgulloso, mano. O cuando uno siente que es como la última Coca-Cola del desierto, ¿cierto? Y entonces se vuelve uno prepotente, orgulloso, hermano. Qué feo es cuando un servidor, perdóneme, porque yo estoy hablando de los servidores, se vuelve prepotente, orgulloso, contestón, peleón, o se siente, mis hermanos, por todo. Hay gente que uno le dice, parecen adolescentes, en verdad. Uno le dice blanco y lloran, negro y chillan, y le dice uno sí y gritan. Uy, qué cosa tan terrible, hermano, cuando un servidor se siente por todo. Vean que a mí me da mucha risa, pero les voy a contar una historia. A mí me gusta mucho rezar por liberaciones, y cuando mismo un señor Bosco
me nombró como exorcista en el año 2017, yo gocé 3 años del permiso directo del obispo para rezar exorcismos sobre los posesos. Y entonces una vez yo estaba rezando un exorcismo. Pero resulta que yo tengo una técnica. Yo se la he enseñado de pronto a mi hermano, el padre Eusebio, y él me ha enseñado su técnica que tiene, porque hay un libro del padre Gabriel Amor que se llama El último exorcista, y que quiere decir este libro que los que nos dedicamos a este ministerio creemos que somos el último y estamos abandonados y totalmente solos y perseguidos por todo el mundo. Y entonces cada uno, aunque hay un modelo que se llama el exorcismo, aunque hay un camino a seguir, cada uno, pues decía mi mamá, perdónenme que hoy estoy muy coloquial, cada uno mata las pulgas a su manera, ¿cierto? Y entonces cada uno como que va teniendo esta manera de aplicar esta oración de liberación. Y resulta que cuando uno se enfrenta contra un demonio, uno como que se mete mucho en esa realidad espiritual y a uno se le olvida, escúcheme muy bien, que no está peleando contra el demonio con fuerzas humanas, sino que la fuerza es divina. Y entonces hay gente que hasta le pega a los posesos, maltrata a los posesos, sí, con el rosario los azota, maldito demonio vete, y se le olvida que está el demonio dentro de un hermanito. Esto es terrible. Entonces, para que a mí no se me olvide eso, yo tengo mi técnica. Hay una película del Padre Pío de Peglesina, tan hermosa, tan bonita, y esa banda sonora de esa película es tan mística, tan ungida, que yo pongo la banda sonora, ya la tengo descargada ahí en mi YouTube Premium, ¿cierto? Y entonces la pongo desde el principio al fin, y cuando yo empiezo a rezar, y tal vez se me olvida a mí lo que les estoy diciendo, yo escucho esa canción, la música de fondo, y entonces vuelvo yo como a tener ese referente de que no es fuerzas humanas, como dijo el rey David, no es con espada y jabalina, sino es con la fuerza y con la unción divina, ¿cierto? Y entonces volvemos nosotros otra vez como a caer en la cuenta que somos solamente unos instrumentos y que ese hermanito es un hermano nuestro que está siendo atacado, vejado o poseído por el demonio. Pero resulta que yo estaba así metido en el cuento, ¿no? Y maldito demonio, grita tu nombre ahora, y me dice, suegra, y yo vete en el nombre de Jesús de Nazaret, ¿sí? Entonces yo estaba ahí, metido en mi cuento, ¿sí? Orándole, y de un momento a otro yo necesité sal exorcizada, y aceite, agua, porque se utilizan los sacramentales, y entonces yo estaba ahí reprendiendo ese demonio con ese nombre tan feo, y entonces resulta de que volteo yo a ver al servidor y le digo, pásame la sal, y el servidor se fue. El servidor se asustó tanto que salió y cayó de espalda, hermano. Y se levanta y se pone de rodillas y me dice, padre, por favor, no me hable a mí como le habla el diablo, por favor. Ay, qué cosa tan terrible, hermano. Y muchas veces uno se mete en el cuento, en el servicio. A veces tanta gente que vienen y van, y hoy lo hablamos con el padre Eusebio y con el padre Niño, la gente en la iglesia católica es egoísta con el sacerdote. La gente en la iglesia católica no tiene piedad con el cura. Y está el cura ahí todo el día sentado confesando y el pobre curita le dan deseos de ir al servicio, dirían las mujeres, voy al tocador, de ir al tocador. Y lo voltean a ver a uno feísimo y ya no va a confesar más, ya se va a ir. Y lo regañan a uno. Y uno, ay, ¿será que puedo ir al baño, por favor? Sí, es terrible y a veces está uno en esas realidades de los retiros, de los congresos, y el diablo mete la cola también a veces y ve uno esas divisiones tan terribles en los grupos, que a aquel servidor se le dijo algo y se ofendió y entonces empezó a regañar al otro y el otro se ofendió. Y ve uno en las comunidades esta división tan terrible. Perdónenme, hermanos, que yo voy a utilizar una palabra terrible, pero ese chismerío tan duro, hermanos, que todo lo critican, que todo lo persiguen, una cosa tan terrible, y son los mismos servidores. Hay servidores que tienen el don de lenguas, pero hay otros que tienen la lengua como si fuera un don. ¡Uy, Dios mío! ¡Qué cosa tan terrible, hermanos y hermanas! Hablan, se quejan, pelean, dividen, y al final, ¿sabe cómo se llama eso? Orgullo, prepotencia, hermano. Y nosotros no tenemos que ser orgullosos. Orgulloso es el demonio.
Acuérdense en lo que dice la Biblia por allá en San Lucas capítulo 13, versículo 14 en adelante. El Señor derribará del trono a los poderosos, dijo la Virgen María, y ensalzará a los humildes. El orgulloso será derribado y el humilde será levantado, dice el Señor en San Lucas. Nosotros como servidores tenemos que aprender a ser humildes. Yo se los predicaba este fin de semana en el retiro. Humildes, mis hermanos, porque si nos dejamos llenar de orgullo, vamos a terminar ofendiendo a los demás. Y así seamos servidores, y así oremos por sanación, así oremos por liberación, pero vamos a terminar ofendiendo a los demás. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa mansedumbre. Yo no me quiero poner como ejemplo porque es muy feo hacerlo, pero he escuchado varias veces que la gente me dice: ay, padre, ¿usted cómo aguanta tanto? Ay, padre, usted parece un muñeco de trapo, lo traen para aquí, lo traen para allá, parece una marioneta. Y usted, padre, y vea que a veces uno como que se le olvida que es servidor del Señor y dice cositas que la gente se ofende, Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recordar que somos servidores, que tenemos que ser humildes y que tenemos que tener en el corazón, como dice esta oración, mansedumbre para el ministerio, mansedumbre para el servicio. Y esta mansedumbre, ¿en dónde la encontramos? ¿Cómo podemos nosotros tener esa paz interior? ¿Cómo podemos nosotros estar en paz en medio del caos, en medio de la actividad diaria, en medio del problema, en medio de la dificultad, en medio del huracán? Estar como el ojo del huracán. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues yendo a Jesús. La mayoría de servidores que viven en crisis es porque no oran. Y entonces empezamos a servir sin oración. Y cuando servimos sin oración, entonces nos resentimos espiritualmente y humanamente. Hay una mujer santa, Santa Teresa de Calcuta, que decía que el que no vive para servir no sirve para vivir. Y esta mujer santa tuvo una visión donde había un vaso lleno de agua. Y la gente iba a beber de ese vaso lleno de agua. Y cuando la gente iba a beber de ese vaso lleno de agua, el agua empezó a acabarse y empezó a acabarse. Y cuando el agua se acabó, la gente rompía el vaso y trataba de lamer el vaso y se cortaba y le salía sangre y la santa se despertó. Y le dijo al Señor: Señor, ¿qué significa este sueño? Y el Señor le dijo: ese vaso lleno de agua eres tú. El agua es el Espíritu Santo. Pero como no estás orando, el Espíritu Santo se está apagando y al final estás entregando tu propia humanidad. Y cuando entregas tu propia humanidad, hieres a las personas. Uy, hermanos, hermanas, qué cosa tan tremenda esa. Si nosotros no queremos entregarnos a nosotros mismos, sino a mostrar a un Jesús que está vivo y resucitado en nuestro ministerio, tenemos que ir a la oración y llenarnos del Espíritu Santo para poder dar del Espíritu Santo. Porque dice el principio de razón suficiente de la lógica aristotélica que nadie puede dar aquello que no tiene y no tiene lo que no es. Entonces, si yo quiero dar el Espíritu Santo, tengo que tener una intimidad con Dios. Por esa razón, una de las bases fuertes del servidor es la oración. Tenemos que orar. Porque si hoy no oramos, mañana lo olvidamos. Y hay servidores que dicen: Padre, es que hoy amanecí sin ganas de orar. Pues si amaneciste sin ganas de orar, ora para que te den ganas. Y es que vea qué interesante, tenemos que aprender a ir al Señor. Hoy, como primera lectura, nosotros escuchamos aquella carta hermosa del Espíritu Santo que nos entrega a través de San Pablo y se la envía a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 10 al 20, donde encontramos nosotros lo que se conoce como el combate espiritual, o como la guerra espiritual, o como las armaduras o la armadura de Dios. Y vea qué interesante, porque nosotros, aunque leemos este texto, pero nosotros no nos podemos a detallar cuál es el secreto de poder vivir un combate, una guerra, una batalla espiritual. Y el secreto, hermanos, está en el versículo 10, que es lo que nos dice a nosotros esta oración colecta. El versículo 10 que dice, escúcheme muy bien: por lo demás,
fortalezcase en el Señor y en la fuerza poderosa. Yo de ese texto he predicado retiros enteros, hermanos, de una semana. ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor? Fortalezcase en quién, en el Señor. Si usted quiere ser un servidor fortalecido, tiene que ir a Jesús. En el Antiguo Testamento el Señor se queja a través del profeta Ezequiel. ¿Y sabe qué dice el Señor a través del profeta Ezequiel hablándole a los profetas? ¿Cómo van a decir que Dios los envió o que es palabra de Dios si no vienen a mí a preguntarme primero? Y muchas veces decimos, es que Dios dijo y Dios dice y Dios manda y Dios... Y no vamos a la oración a preguntarle al Señor qué es lo que el Señor quiere. Si nosotros queremos ser servidores de guerra, de combate, de batalla, expulsar demonios, sanar enfermos, tenemos que entender que tenemos que estar fortalecidos, porque cuando empieza la persecución, cuando nos quieren aplastar, y nos quieren aplastar de todos los lados, hermanos, no solamente la gente mala, los brujos, los hechiceros, los adoradores del demonio, sino también la gente buena, la gente de iglesia, la gente que tiene de una u otra manera un poder especial, también trata de aplastar a la gente que se mete en este ministerio. Y si a usted no lo agarran fortalecido, si a usted no lo agarran en oración, en mansedumbre y listo a servir, van a acabar con su ministerio. Tenemos que fortalecernos en el Señor para pelear con la fuerza ¿de quién? Del Señor. ¿Se acuerdan el rey David? Cuando salió a pelear con aquel gigante grandotote que tenía músculo sobre músculo llamado Goliat, y le pusieron la armadura del rey Saúl. ¿Y qué pasó? No pudo ni caminar el pobre David, porque era flaquito. Y entonces se quitó la armadura y se fue delante de aquel gigante. Primero fue al río, tomó 5 piedras, una se la metió en una onda y empezó a mover esa onda. ¿El qué le dijo? Vengo ante ti, no con espada y jabalina, sino que vengo ante ti es con el poder y la unción divina. Y ¡pum! Lo mató. Ese Goliat es el problema, el demonio. Nosotros no podemos ir al problema, al demonio, la enfermedad, con fuerzas humanas. Tenemos que ir con el poder de Dios. Porque si nos enfrentamos con las fuerzas humanas nos van a aplastar. Sin embargo, cuando nos enfrentamos con el poder de Dios, siempre vamos a salir victoriosos. El secreto está en el versículo 10. Por lo demás, fortalezcase en el Señor y en la fuerza poderosa. Y aquí hay un problema demonológico. La demonología es la parte de la teología que habla acerca de la asistencia del demonio. Hay un problema demonológico con algunas personas que se han quedado con una teoría protestante. Vea que Efesios en el capítulo 10 le da el poder ¿a quién? Al Señor, no al diablo. Los protestantes dicen que el demonio tiene poder cuando dicen que no nos enfrentamos contra la carne y la sangre, sino contra dominaciones, potestades que tienen poder, dice la traducción protestante, poder y autoridad. El demonio no tiene poder. Vea lo que dice la Biblia católica, lean. Y hagan una exégesis, una comparación, y ustedes van a caer en cuenta de lo que yo les estoy diciendo. Vea lo que dice. Por lo demás, fortalezcase en el Señor y en la fuerza poderosa. Revístase de las armas de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso y contra los espíritus del mal que están en el aire. Pero no dice que el demonio tenga poder. La Biblia protestante sí lo dice, que tienen poder. Léanla. Bueno, no lean la Biblia protestante, lean la católica, pero créanme. Vea qué interesante esto. Tenemos que fortalecernos en el Señor y en la fuerza poderosa, porque el que tiene el poder, ¿quién es? Nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. En Él es que tenemos nosotros que buscar el poder. Y cuando nosotros buscamos el poder en Dios, el demonio lo siente. El demonio sabe cuando un servidor es ungido. El demonio sabe cuando un servidor está en oración, está en ayuno, lo sabe. El demonio, hermanos y hermanas, lo palpa. ¿Qué le dijo el demonio a San Pablo?
Cuando por allá unos exorcistas judíos intentaban expulsarlo, Hechos de los Apóstoles capítulo 19, versículo 13 en adelante. ¿Qué dijeron? En el nombre de Jesús que predica Pablo, vete. ¿Y qué dijo el demonio? A Pablo lo conozco, a Jesús lo conozco, a Pablo también lo conozco, pero ustedes ¿quiénes son? Los desnudó, los amarró y los botó a la calle. Lean la Biblia. A Jesús lo conozco, claro, no es que es Dios. El demonio sabe a quién abandonó, por eso es diablo, porque abandonó a Dios y decidió tener su designio lejos de Dios y por eso se transformó, convirtió y deformó en lo que es en un demonio. Es el cuarto concilio de Letrán, lo predica muy bien. A Pablo también lo conozco. ¿Y por qué a Pablo lo conoce? Cuando el Señor envió a sus misioneros, a 72 misioneros, había enviado a sus sacerdotes, a sus obispos, a los apóstoles. En San Lucas capítulo 9 envió a sus apóstoles, a sus sacerdotes. Pero en San Lucas capítulo 10 envió a otros 72 misioneros, que son los laicos. ¿Y qué dijo el Señor cuando volvieron? En el versículo 17, Lucas 10, 17, dice, regresaron los 72 muy emocionados y le dijeron, Señor, hasta los demonios se someten en tu nombre. ¿Y qué dijo el Señor? No se alegren, porque el demonio se someta en mi nombre, porque yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y aquí siempre le hablo a los músicos, en la canción que dice, como un rayo cayendo sobre mí, es un error teológico. El que cae del cielo como un rayo es el demonio. El Espíritu Santo viene como un fuego. Tiene que ser como un fuego cayendo sobre mí. Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo del 1 al 4. Pentecostés, como un fuego. Rayo, veía a Satanás caer del cielo como un rayo. No se alegren porque los demonios se sometan en mi nombre, sino alégrense porque su nombre está escrito en el libro de la vida, en el libro de los cielos, dice alguna traducción. Vea qué interesante. Cuando usted se compromete con el Señor, su nombre es conocido en el cielo. Lo dijo el Señor a sus discípulos, pero también es conocido en el infierno. El demonio sabe quién es usted. Y el demonio sabe que con usted no se puede meter. Hay un sacerdote que yo admiro mucho en Colombia, el padre Chucho, le dicen, Jesús Hernán Orjuela. Y una vez dijo por televisión, porque es un padre que es actor y cantante, y es un sacerdotazo, ¿sí? Y entonces, es la palabra ahorita oficial de la iglesia a través de los curas, el cura más famoso. Había uno más famoso que se llamaba Linero, pero colgó la sotana. Ahorita está el padre Chucho, yo lo quiero mucho a Chucho. A Chucho lo quiero mucho, sonó bonito. Y entonces resulta que el padre Chucho dijo, él es exorcista de la diócesis de Fontibón. Dijo el padre Chucho, es que el demonio me tiene miedo a mí. Uy, eso fue un escándalo en Colombia. Lo sacaron por periódicos, que Chucho está diciendo que el demonio le tiene miedo. Y yo dije, claro. Y no solamente al padre Chucho. El demonio le tiene miedo a todo bautizado y a todo servidor que viva como el Señor lo manda, dispuesto a servir con mansedumbre en el corazón, pero lleno del Espíritu Santo a través de la oración. Amén. Fuertes aplausos al Señor Jesús. Tenemos que servir, hermanos, estar dispuestos. Y cuando usted sirve al Señor y se compromete usted en todo esto que dice la Biblia, poniéndose la armadura de Dios, fortaleciéndose en el Señor, enfrentándose no con la carne ni la sangre, no con el poder humano, porque el demonio no se expulsa con el poder humano, el demonio se expulsa con el poder divino. La oración de San Miguel Arcángel, con el poder divino arroja al infierno a Satanás, decimos nosotros, es con el poder de Dios. Porque nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre. Servidor, la lucha no es contra su hermano en el servicio, no es contra su familia, no es contra sus amigos, ni contra sus enemigos, no es contra la carne ni la sangre, sino que es contra los principados, las potestades, las dominaciones, contra los dominadores de este mundo tenebroso y contra los espíritus del mal que están en el aire. Es decir, nuestra lucha es contra el demonio,
pero contra el demonio, escúcheme muy bien, fortalecidos primero en el Señor, en su fuerza poderosa. Si no nos fortalecemos en el Señor, en la oración, en la fuerza poderosa, es mejor que nos dediquemos al servicio y sobre todo al ministerio de intercesión que llaman ustedes, que es la oración de sanación y la oración de liberación, porque vamos a tener enemigos. Hay un enemigo que lo encontramos en el Evangelio de hoy. ¿Cómo se llama ese enemigo? Herodes el astuto, Herodes. Hay un padre en Nicaragua, que no digo el nombre, pero le decíamos el hermano zorro. ¿Y por qué le decíamos el hermano zorro? Una vez el padre fundador iba a hacer un exorcismo y el padre, que era seminarista, le dijo: no padre, no hagamos el exorcismo aquí, no lo recemos aquí, porque es que... Y empezó a ponerle muchos problemas. Y va y sale este evangelio de hoy: vaya, dígale a ese zorro que yo expulso los demonios hoy, mañana y pasado mañana. Y le pusieron el hermano zorro. Vea que el Señor Jesucristo estaba expulsando demonios, estaba sanando enfermos, pero siempre trataban de impedírselo. Los enemigos de Jesús, en este caso los fariseos, fueron a decirle: Herodes te manda a decir que no expulses demonios, que no sanes a los enfermos, porque Herodes no quería a los profetas. Ya había decapitado a Juan el Bautista y ahora quería expulsar a Jesús de Nazaret, porque Herodes no quería a los profetas, porque hay gente que no quiere a aquellos profetas que se enfrentan contra el demonio y se enfrentan contra las enfermedades y entonces buscan matarlo. Y lo quieren matar primero ministerialmente. Matan al servidor levantándole calumnias. Este hombre solamente viene por dinero. Este hombre solamente busca fama. Este hombre solamente... Y empiezan a dañarle la reputación a la persona. Y cuando ya no pueden dañar la reputación de la persona, porque la persona todavía cuenta con una reputación delante del pueblo, buscan matarlo físicamente. Qué cosa tan terrible esto, mis hermanos y mis hermanas. Y si ustedes escuchan el evangelio que leímos en este día tan profético, en aquel mismo momento se acercaron algunos fariseos y le dijeron: sal de aquí, vete de Guadalajara. Ah, no era Guadalajara. ¿Dónde estaba el Señor? Dice que Galilea y Perea, que era la zona que gobernaba Herodes. ¿Qué le dice? Vete de Galilea y de Perea, porque Herodes no quiere y busca para matarte. Vea. Sal de aquí, vete de aquí, porque Herodes quiere matarte. ¿Y qué respondió el Señor? Vayan a decir a ese zorro: yo expulso demonios y llevo curaciones hoy y mañana, y al tercer día seré consumado. La muerte no es cuando la quiera un hombre. La muerte es cuando el Señor la tenga para nosotros. Y si morimos haciendo la voluntad de Dios, pues que Dios nos agarre confesados, porque si nos matan por hacer la voluntad de Dios, queremos decirle lo que dicen los santos. Una vez iban a matar a un hombre que vivía en santidad, y le dice el hombre: mírame a los ojos. Y el verdugo le dijo: ¿y por qué quieres que te mire a los ojos? Dijo: porque quiero recordar los ojos de aquel que me envió a la presencia del Señor. Ojalá, mis hermanos y mis hermanas, que nosotros tengamos la valentía de dar la vida por Jesús. Nos están amenazando, que nos amenacen. Nos quieren matar, que nos maten. Nos están persiguiendo, que nos persigan. Lo único que no podemos hacer es echarnos para atrás. Lo único que no podemos hacer es abandonar al Señor. Lo único que no podemos hacer es quitarnos la armadura que Dios nos ha puesto. El poder que Dios nos ha dado, dejarlo atrás por correr acobardados. Tenemos que ir hasta el final, luchando con el Señor hoy y mañana y pasado mañana, que nos vamos a morir cuando el Señor quiera. Amén. Fuertes aplausos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y después el Señor, ¿de qué habla? De Jerusalén. Ay, Jerusalén, Jerusalén. Llora el Señor por Jerusalén, porque mata a sus profetas. Ojalá que nosotros no nos convirtamos en aquellos que persiguen a los profetas y que matan a los profetas. Que ojalá nosotros, mis hermanos y mis hermanas, no pasemos de ser perseguidos a ser perseguidores. Porque qué duro es cuando nosotros se nos olvida la persecución propia del reino y nos ponemos a perseguir a los hermanos. Algo que yo tengo, perdónenme que diga esto, pero mi hermano aquí lo sabe.
Yo tengo como un compromiso de nunca hablar mal de nadie. Es más, a mí me critican. Los que me conocen me dicen, uy padre, es que usted es muy bobo, porque la gente lo persigue y lo aplasta y le pide favores y usted se los hace. Claro, hermano, no es que somos servidores y tenemos que estar dispuestos a servir. Y si le servimos solamente a los que nos aman, ¿qué mérito hay? Si amamos solamente a aquellos que nos aman, ¿qué mérito hay? Si le servimos solamente a aquellos que nos sirven, ¿qué mérito hay? Bonito es cuando usted puede llegar a hacerle un favor, a servirle a algún enemigo. Vea que se ponen rojos de la vergüenza y como dice la Biblia, se les cae verdaderamente la cara. Tenemos que estar dispuestos a servir. No abandonemos al Señor por nada del mundo, por nada del mundo. Y luchemos un poquito más y voy a hablar como loco. La venida del Señor está cerca. Y la persecución que va a iniciar en este mundo está muy cerca. Falta muy poquito. Sigamos fortaleciéndonos en el Señor. Y que Dios nos agarre, como se los digo, confesados, para poder dar testimonio de un Jesús vivo y resucitado. Y si nos matan en esa persecución tan terrible que se va a levantar, y si nos matan, pues mejor, hermanos, que para muchos moriremos a este mundo. Pero si morimos a este mundo dando testimonio de Jesús vivo y resucitado, vamos a entrar derechito al cielo, porque vamos a entregar nuestra vida por amor a Jesús, y eso se llama el martirio. Y cuando nosotros entregamos nuestra vida por amor a Jesús, vamos a tener a una persona que va a salir por nosotros a las puertas del cielo, que es la Virgen María, que la reconocemos en las letanías como Madre de ¿quiénes? Madre de los mártires. Y nos va a nosotros a tomar de la mano y nos va a presentar delante del Cordero Inmaculado, que es su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos va a acoger en la gloria eterna y vamos a vivir por toda la eternidad en ese cielo tan merecido. Que la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruegue e interceda por nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.